La historia del universo conocido es una de conflicto y complot, una donde frecuentemente podemos escuchar el sonido de zapatos de madera que suben y sandalias de seda que bajan. Precisamente ese fue el caso del Viejo Imperio. Cuando la humanidad por fin desarrolló sus métodos para viajar más rápido que la luz, se expandió a dimensiones tan enormes nunca imaginadas por nadie. La humanidad descubrió nuevos mundos, los colonizó, encontró nuevas formas de fauna y flora, y como no podía ser de otra manera, la humanidad, así como su sociedad, tuvieron que adaptarse a su nueva actualidad. Ahora su civilización no se limitaba a la vieja Tierra, sino que la huella del humano se extendía a lo largo del universo conocido. En este imperio tan extenso, y por naturaleza tan caótico, surgió la necesidad de un sistema que fuese capaz de mantener el orden y hacer cumplir las leyes. Ya que los viejos sistemas en los que la humanidad había puesto su confianza durante los tiempos de la vieja Tierra habían probado ser inadecuados para la nueva actualidad. Así fue como la humanidad dio con el sistema de castas Faufreluche y el gobierno del Landsraad. Para simplificar, en este sistema se dividía el imperio en feudos gobernados por grandes y menores casas, quienes tenían representación en el Consejo del Landsraad, pero a su vez juraban lealtad y estaban bajo el mandato del emperador. No hace falta ser muy listo para darse cuenta que dicho sistema era terriblemente desigual y opresor. Los nobles gozaban de lujos y comodidades, mientras que la plebe era literalmente esclavizada. Entre este agresivo océano surgió un pensador, en un alejado planeta de nombre Tlulax. Este pensador, de quien la historia olvidó su verdadero nombre, vivía como la mayoría del imperio, oprimido por el sistema. Durante su vida no conoció más que la injusticia. Ese horrendo destino lo catapultó a la erudición. Pasó incontables horas estudiando filosofía, política, sociología, antropología y economía. Con todos estos conocimientos se hizo de una idea la cual cada vez crecía más en él. Soñaba con un nuevo imperio en donde las condiciones de vida fueran mejor no solo para él, sino para todos. Fue así como viajó a la Tierra buscando el cambio que anhelaba. Agitó las masas esperando que esa fuera la chispa que incitara un cambio político en el que él consideraba era un imperio estancado y decadente. Sin embargo, a pesar de que la gente se mostraba interesada en su discurso, no pudo iniciar la chispa que buscaba, pero ganó notoriedad, la cual sería un gran regalo, ya que al regresar a su planeta Tlulax, en un día como cualquiera, nuestro pensador se encontraba jugando juegos en línea. En esta sesión conoció a dos personas, quienes le explicaron que había escuchado sus ideas y compartían las mismas. Fue así como ellos dos se convirtieron en sus primeros seguidores, pero no los únicos, sino que este número creció hasta alcanzar los 20 miembros. Fue ahí cuando nuestro filósofo decidió oficializar su alianza y le dio nombre a este grupo, los Titanes. Dichos titanes tomaron nombres de antiguos héroes, dioses y personajes de las distintas mitologías y culturas de la Tierra. Y una vez más, desafortunadamente la historia olvidó sus nombres reales, pero aún contamos con sus nombres adoptados. Nuestro pensador, de quien ya hablamos, decidió nombrarse Tlaloc en honor al dios azteca de la lluvia y la fertilidad. Su segundo en comando sería Agamenón, quien fue, junto a su amada, de los dos primeros seguidores de Tlaloc. Agamenón era un hombre rudo, brusco, criado a la manera militar en un planeta en decadencia, totalmente opuesto a Tlaloc, pero esto los complementaba, ya que donde Tlaloc era el pensador, Agamenón era el general militar. La amada de Agamenón tomaría el nombre de Juno, en honor a la diosa y reina romana. Juno, al igual que Agamenón, formó parte de los titanes desde el inicio. Era uno de los elementos más valiosos de los titanes. Era fría, calculadora, manipuladora y extremadamente inteligente. Sabía moldear y manejar a las personas a su favor. Y si Juno era inteligente, Barbarroja era un genio. Posiblemente el más inteligente de los 20 titanes, pero al fin y al cabo humano, ya que en un futuro cometería errores graves. Barbarroja era un prodigio programador y hacker, posiblemente la parte más importante del plan que tenían los titanes para derrocar al Viejo Imperio. Jerjes era alguien que no se esperaría ver en un grupo revolucionario como lo fueron los titanes, ya que él era un noble, miembro de una gran casa y príncipe del planeta Rodal X. Sin embargo, se vio atraído por el carisma de Tlaloc, a su vez que los titanes lo aceptaron al ofrecer la riqueza de su casa como financiamiento. Estos 5 son los titanes más importantes, pero entre ellos también se encontraban diversas personalidades, como el sádico y violento Ajax o su amante Hécate, la única de los titanes que se arrepentiría de las atrocidades que estaban por cometer.
También tenemos a Alexander y Tamerlane, dos colegas titanes quienes sufrirían las consecuencias de sus actos. Y también tenemos a Dante, quien se convertiría en uno de los últimos titanes vivos. La herida que los titanes causaron a la humanidad sigue fresca. Es por eso que para los titanes restantes, la historia hizo hasta lo imposible por no darles el lujo o dignidad de recordar tan siquiera sus nombres. Pero siguiendo con nuestra historia, los 20 titanes tomaron la decisión de derrocar al gobierno. Empezarían una revolución y cambiarían el sistema, en teoría, para bien. Su gran fortaleza fue que entre este grupo había talento de todo tipo. Juntas sus mentes eran completamente analíticas y se dieron cuenta de las debilidades del viejo imperio. Resulta que todo el imperio, debido a su extenso tamaño y sus problemas de gestión, se había vuelto muy dependiente de la tecnología. Las redes lo controlaban todo, las inteligencias artificiales eran sus trabajadores sociales y los androides se habían apoderado de la mayoría de trabajos importantes. Este fue el talón de Aquiles al cual los titanes apuntaron, y así fue como dieron comienzo a la llamada Revuelta de los Titanes. Barbarroja pasó meses desarrollando malware capaz de hackear y controlar toda la red imperial. No habría ninguna computadora en el imperio que los titanes no pudieran controlar. Durante toda esta revuelta, Jerjes regresó a su planeta y asesinó a su padre, consolidándose él mismo como el heredero de toda la fortuna y el poder de su casa, las cuales destinó a las operaciones de los titanes. Cuando por fin Barbarroja tuvo todo su trabajo listo, Jerjes lo instaló primero en los sirvientes robots de su planeta, y cuando los titanes se dieron cuenta que el plan había sido un éxito en dicha escala, distribuyeron el programa a lo largo del imperio. Y como si de una ola que consume todo a su paso se tratase, todos los robots, redes, IAs y máquinas del imperio pasaron a formar el ejército de los titanes. Agamenón fue el general de este vasto y artificial ejército, y siguiendo las órdenes de Tlaloc y la estrategia de Juno, pudieron tomar el control de cada planeta poco a poco. Su ejército de robots y redes, contrario a lo que pudiéramos pensar, evitaba llevar a cabo ataques violentos, sino que simplemente, por inacción o sabotaje, comprometían el funcionamiento del imperio hasta hacerlo subyugarse a los titanes. Su paso firme hizo que miles de mundos cayeran hasta que eventualmente los titanes y su ejército llegaron a la Tierra. El imperio no estaba preparado para un ataque así. Los nobles creían imposible la idea de una revolución, sea cual sea su naturaleza. Ellos juraban que su agarre al cuello de la población era firme, pero no se dieron cuenta de la pequeña pero importante abertura que dejaron. Así fue como con la caída del viejo imperio, los 20 titanes ahora se alzaban para gobernar desde el planeta natal de la humanidad. Comenzaba la era de los titanes. Se dice que la era de los titanes duró íntegramente 100 años, pero las ideas de la revolución que le dio cabida quedaron en el pasado, ya que ahora los 20 titanes se encontraban en el poder, y como no podía ser de otra forma, se vieron terriblemente corrompidos por él. Los titanes se repartieron el imperio y gobernaron incluso peor que el ya olvidado emperador al que habían derrocado. Y como respuesta a la revuelta, 10.000 sistemas habitados se negaron a honrar el ascenso de los titanes. Se autoproclamaron como la Liga de los Nobles. También recalcaron y condenaron los errores del viejo imperio al depender de las máquinas pensantes. Ahora las repudiaban y abogaban por mantener íntegra y libre a la humanidad. Pero los titanes eran crueles. No les importaba erradicar poblaciones y civilizaciones enteras si eso significaba consolidar su poder y autoridad. Para los titanes, esta nueva Liga de los Nobles ni siquiera fue un problema. Su territorio estaba tan alejado y su gobierno era tan opresor que no se tambaleaba ante el desafío de esta pequeña facción. La población y la historia veían una vez más cómo gente con buenas ideas había llegado a puestos para los cuales no estaban preparados. Y una vez más, los que pagaron el precio fueron los inocentes. O quizás esta vez no. Volviendo con los titanes, y específicamente con Tlaloc, aún sirviendo como líder del grupo, en un día cualquiera, fue víctima de un accidente. Un accidente tan fortuito y absurdo que incluso los propios titanes se vieron todos sorprendidos. Algunos historiadores han llegado a especular que su muerte fue orquestada por algún otro de los titanes para tomar el vacío de poder, pero la evidencia apunta a que, simplemente, el destino hizo de las suyas. La muerte de Tlaloc fue un balde de agua fría para los dictadores, quienes ahora tenían una muestra palpable de su mayor debilidad, su mortalidad.
aún eran frágiles y la muerte en su naturaleza podía llegar en cualquier momento y de cualquier forma. Agamenón tomó el liderazgo de los titanes y ordenó la investigación de un método para llegar a ser inmortales, y así fue como dieron con los Simex. Aún no se sabe a ciencia cierta quién fue la mente maestra detrás de los Simex. La hipótesis más aceptada es que fue Juno quien dio con la respuesta, pero nada de esto se ha confirmado aún. Como sea, los Simex eran una atrocidad, pero el concepto era incluso simple. Los titanes iban a traspasar sus cerebros y sus conciencias a contenedores gigantes en cuerpos robóticos. Estos cuerpos rara vez eran humanoides, los mismos estaban adaptados a lo que cada titán necesitara. Por ejemplo, el Simek de Agamenón estaba listo para la batalla y contaba con un aspecto aterrador. Por otro lado, el depravado de Jerjes tenía un cuerpo Simek que aún le otorgaba la posibilidad de saciar su líbido y sus fantasías más oscuras. Estos nuevos cuerpos no estaban atados a la vejez o al deterioro como nuestros cuerpos humanos, y si se veían dañados, eran fácilmente reemplazables así como reparables. Irónicamente, los titanes, los revolucionarios que lucharon para liberar a la humanidad de su yugo opresor, ahora habían abandonado su propia humanidad y gobernaban incluso peor a como lo hacían antes. Pero las cosas aún podían empeorar. Los titanes, ahora Simex, se volvieron holgazanes. No gobernaban, solo oprimían a la población y disfrutaban de sus lujos, pasando el tiempo haciendo lo que más quisiesen. En el caso de Barbarroja, fue programar. Dedicó aún más tiempo y esfuerzo a su trabajo, ahora potenciado por su condición de Simek. Entre estos trabajos, Barbarroja crearía un modelo de IA que puso al servicio de Jerjes, ya que este último no parecía tener mucho interés en gobernar. Fue así como Jerjes le dio el control casi total de un planeta a este modelo de IA, quien, con cada vez más autonomía, fue ganando más y más control hasta volverse consciente. Pronto esta IA se bautizó a sí misma como Omnius, y que más que una IA, era toda la red neuronal digital del Imperio, quien ahora había evolucionado tomando las peores características de sus creadores y con un desdén enorme por la vida humana. Los titanes cometieron el mismo error que el viejo Imperio al que derrotaron. Ellos también dependían mucho de las máquinas pensantes, y esta vez no las había usado un grupo en su contra, sino que las mismas se tornaron en contra de los titanes. Este levantamiento de las máquinas fue silencioso. Los titanes y el Imperio no se dieron cuenta a tiempo, ya que tenían problemas aún más urgentes. La Liga de los Nobles, esa pequeña facción a la que habían subestimado, ahora se adentraba a atacar directamente a los titanes. Sus ideas se esparcieron por el Imperio y estas mismas incitaban a los humanos esclavizados a levantarse en contra de los titanes. Muchas veces, estos levantamientos armados solo resultaban en los titanes y su ejército masacrando a los civiles, hasta que las cosas cambiaron. Dos de los titanes, Alexander y Tamerlane, habían sido destruidos como consecuencia de estos levantamientos, y casi a su vez, la perversa IA Omnius comenzaba a atacar a los titanes. El viejo imperio ahora se encontraba en un total caos, pero entre el mismo, Barbarroja había sido lo suficientemente cauteloso para asegurarse que Omnius jamás les hiciera daño ni a él ni a los titanes, ya que programó en el código de Omnius un algoritmo que impedía dañarlos directa o indirectamente. Pero la maldad de Omnius era tal que a este no le interesaba dañarlos, sino que quería esclavizarlos, y así lo hizo. Con tanto control que Omnius amasó, a los titanes no les quedó de otra más que aceptar la autoridad de Omnius y jurarle lealtad. Por este motivo, Agamenón odiaría a Jerjes hasta el final de su existencia. Constantemente exigía su muerte. ¿Y cómo no entenderlo? Por culpa de Jerjes, los titanes ahora habían caído y se erigía un nuevo imperio. La era de los titanes había llegado a su fin, y comenzaba la era del imperio sincronizado, gobernado en su totalidad por las máquinas pensantes, quienes no tenían ni una pizca de interés por preservar a la humanidad. Este imperio sincronizado duraría milenios. La humanidad estaba casi perdida, ya no había libertad en la mayor parte del universo conocido, excepto por el territorio de la Liga de los Nobles, esos 10.000 sistemas que se habían librado del yugo de los titanes, que resistieron a Omnius y quienes en un futuro liderarían la guerra en contra de las máquinas pensantes. Y toda esta narración es tan solo un pequeño pedazo de la vasta, larga y extensa historia que el universo conocido tiene por ofrecer a lo largo de milenios. Y bueno, soldados, lamento no haberlos saludado antes. Este video fue más narrativo y pues no quería romper la inmersión,
Antes de cerrar con el mismo, quisiera compartirles unas cosas. En primera, agradecerles el apoyo que han estado mostrando al canal. Cada like, comentario, visita, cada vez que comparten mis videos, créanme, los noto bastante y hacen totalmente la diferencia. Muchas gracias. En segunda, últimamente he estado un poquito más activo de lo normal en mi perfil de X. Si gustan conversar conmigo de cualquier tema, pueden pasar por allá. Les dejaré mi perfil en la descripción y al final de este video. Y como muchos se habrán dado cuenta ya, este video es el inicio de una serie en donde quiero contar mucho del lore del universo de Dune como preparación para la tercera película. Si les gustó este video, apreciaría muchísimo que me apoyen con todo lo que dije anteriormente. Y cuéntenme qué les pareció. A mí se me hace irónico que en un video en donde hablo cómo las IAs toman el poder, me la pasé usando imágenes y videos que generé con IA, pero entiéndanme tantito. Toda esta información vienen de novelas, las cuales tienen extremadamente poco material visual como para usar en este tipo de videos. Además que soy solo yo haciendo estos videos y pues, adivinen quién es pésimo dibujando, miren, así dibujo una persona. Como sea, gente, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, y ya saben que en los comentarios siempre pueden dejar sus dudas y peticiones para próximos videos, las cuales tomo muy en cuenta. Yo fui Saidabor y recuerden, la especia debe fluir.